Buenos días, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a cada persona que nos ve por los medios como YouTube, Instagram. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más estar acá en la casa de oración para llevar este mensaje. Hoy domingo 3 de mayo del año de 2020. Esta mañana la intención es un tiempo de respiro en medio de tanta circunstancia, un tiempo de regocijo en el Señor, un tiempo de búsqueda de su presencia. Y qué mejor que leer el Salmo 23. Este salmo hermoso, yo creo que la gran mayoría, por no decir todo, los cristianos conocemos este salmo. Yo quiero leérselo a continuación. Oramos en esta mañana para que el Señor bendiga la palabra que nos va a entregar, que le va a entregar a la iglesia. Padre, te damos gracias. Pedimos que tu palabra llegue a cada corazón, que esta palabra pueda animar los corazones, Señor, los corazones abatidos, dar nuevas fuerzas, mi Dios, a cada uno de tus hijos, Padre. Declaramos que tu palabra, Señor, correrá como río de agua viva, Señor. A todo aquel que la escuche será de bendición en el nombre de Jesús. Unge tu palabra en esta mañana, mi Dios. Amén, amén y amén. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mis cabezas con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas son las palabras de David, inspirada por el Espíritu Santo, y aun cuando el Espíritu Santo para ese entonces no moraba en el creyente, venía sobre aquellos que Dios había escogido para fortalecerle y para que se cumpliera el propósito de Dios a través de aquel hombre o aquella mujer que Dios había escogido para designarle una comisión. Bueno, tal era el caso de David, ¿verdad? Este salmo es hermoso, precioso, y creo que en él vamos a encontrar el aliento y la confianza para afrontar las diferentes etapas de nuestra vida. Hoy necesitamos más que nunca que las aguas de Dios, las aguas salutíferas del Señor, pues rieguen nuestras vidas y nos den nuevas fuerzas. Y encuentro en esta palabra ese aliento que a veces necesitamos. Fíjese que la palabra dice acá, notemos que al comenzar la palabra está en presente, dice Jehová es mi pastor, en tiempo presente. Diga conmigo, Jehová es mi pastor, porque Dios va a ser nuestro pastor. Y este salmo de David está prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro pastor, Jesús es nuestra fuente de inspiración. Hay algo interesante en lo que es la parte de uno como ser humano, el crono humano. Nosotros tenemos tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. O mejor dicho, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Ese es el cronos del hombre, es el tiempo del hombre, humanamente hablando. Pero el kairos de Dios es un tiempo que lo veo un tiempo diferente. No sé si vamos a entender esta explicación, pero para el Señor
el pasado, el presente y el futuro corren en un mismo tiempo. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro en un mismo tiempo. Para el Señor no hay sino un solo tiempo, el Kairos de Dios. Y decía esto porque el Señor es el Dios de mi tiempo, pero en el Kairos de Él, en el tiempo de Él. Él es el dueño de mi crono. Para el Señor, yo voy a vivir un presente eterno. Cuando estamos en Cristo, vivimos un presente eterno. Y de lo que construyamos en el presente eterno, eso es lo que vamos a tener para el tiempo del crono, del hombre. Ya dejamos el pasado, estamos en el presente de Dios. Y todo lo que construyamos en el Señor de aquí en adelante va a ser de gran bendición. Quiero leerles en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, hablando de David, en los tiempos de cuando los filisteos estaban en guerra con Israel. Había un paladín llamado Goliat de Gat, que salía frente al monte a retar a los ejércitos de Israel de manera ofensiva, y les decía que no había que pelear en batalla, sino que el que lo venciera a él, pues si Israel le vencía, ellos iban a servir, los filisteos iban a servirle al pueblo de Israel, pero si ellos vencían, Israel iban a ser sus siervos, y que no había necesidad de ir a una guerra, sino que se dirimiera esta situación a través del combate de dos personas. Claro está, este hombre era un gigante, era un hombre muy alto, 3 metros y tanto medía. Tenía una lanza que solamente el peso de la punta de la lanza pesaba 6 kilogramos. En realidad era un monstruo, pues. Y no había nadie en Israel, incluyendo a Saúl, que le pudiera hacer frente, porque todos estaban atemorizados, todos temían a este gigante. Pero había un muchacho llamado David, hijo de Isaí, que criaba ovejas allá con su padre, y tenía a los hermanos allá en el ejército, y él fue a llevarle algunos bastimentos para que le enviaba el papá. Y entonces él oyó cuando el rey Saúl ofrecía al paladín que fuera a pelear contra ese gigante, le ofrecía riquezas y le ofrecía la mano de su hija. Y llega David, tendría 16, 17 años más o menos, y le pregunta a sus hermanos que qué le iban a dar a aquel que venciere a Goliat. Y la gente, me imagino, que se burlaría de él, porque él era una persona delgada, muy joven, no era tan alto. Y yo creo que cuando él le dice, pregunta eso, sus hermanos lo reprendieron y le dijeron que cómo era posible que él iba a estar inventando todas estas cosas. Lo que no sabía sus hermanos era la relación que había entre David y el Dios Todopoderoso. Había una relación desde mucho antes, desde cuando él criaba las ovejas, y aun cuando la crianza de ovejas para la cultura hebrea era algo que no era algo de mucha dignidad o honor, David había tenido la oportunidad de establecer una relación hermosa con el Dios de Israel. Y él dice que él va a ir, y lo presentan y se lo llevan al rey David. Y mira las palabras que él le dice a David, le dice a Saúl. Me imagino que Saúl le preguntó cómo iba a ser, porque Saúl también veía en su desesperación que ese muchacho no iba a poder hacer nada. Sin embargo, en su desesperación él dijo, bueno, esto es peor que nada.
Esto lo especulo yo. Y bueno, y en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 en adelante, dice la palabra: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como no de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y cuando veo que él se enfrenta a David, ¿verdad? Cuando va está al frente de David, el filisteo ofende a David, lo ofende y le dice lo siguiente. Esto está en 1 Samuel 17:43. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bueno, y para cortarle la historia, David, ese muchacho pequeño, delgado, vence a este gran gigante con una piedra, con una honda, y le da en todo el frente, y luego con la misma arma, con la misma espada de Goliat, le corta la cabeza. Me imagino a ese jovencito con esa espada grande, iría de los lados y dejó caer la espada y le cortó la cabeza. Y bueno, el pueblo que tenía miedo, el pueblo que estaba asustado, el pueblo que no creía que él podía vencer, pues prorrumpe en gritos de júbilo, y eso es una algarabía tremenda, hasta el punto que cuando llegaron a la ciudad decían las mujeres: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, y esto provocó celo en el rey Saúl. Y este muchacho David, este muchacho que tenía esa experiencia con ese Dios poderoso, es el que escribe Salmo 23. Y me llama la atención porque David llama a Dios por su nombre. Él dice: Jehová es mi pastor, reconociendo que este Dios maravilloso, que el Dios único y verdadero, por el cual vienen todas las cosas, por el cual vienen a ser todas las cosas, sean tronos, principados, sean dominios, todo lo que existe ha venido y ha existido por él y han sido sustentados por él. Indudablemente que David le conocía y tenía puesta una confianza en este Dios. Él sabía quién era Dios. Él, en el tiempo que estuvo criando esas ovejas, vio el poder de Dios en él, y me imagino que era más muchacho, y combatía contra leones y contra osos y lo vencía. Por eso tal era su confianza, que ese gigante no le iba a traer ningún temor. David escribe este salmo precioso en la confianza de esa relación íntima que tenía con Dios. Y tal era la revelación de Dios en la vida de David, que el temor que él tenía era echado fuera por Dios, porque él sabía, ¿verdad?, y conocía por experiencia al Dios omnipotente que peleaba su batalla. Y él es el que escribe esto. Escribe
este salmo tan precioso. Y sabes una cosa, cuando llega esta revelación a tu vida, tú sabes que no hay futuro incierto en el Señor, sino un eterno presente, un hermoso presente en Dios, porque sabes que Dios pelea tus batallas. En la primera lectura que le leí, habla de un presente y luego un futuro. Pero yo he llegado a la convicción de que nosotros en el Señor vivimos un eterno presente. Por eso cambié toda la oración, lo que está escrito acá, lo puse en tiempo presente. Y se lo voy a leer a continuación. Jehová es mi pastor, nada me falta. Estoy cubierto, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moro por largo tiempo. Qué bueno es saber que Dios es nuestro pastor. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Él nos guarda. ¿Sabe? Este Dios del cual le estoy hablando, que ustedes conocen, muchos de ustedes le han conocido por una relación íntima, es un Dios eterno, hermano. Un Dios que nunca muere. En Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Siempre va a estar con nosotros. No es como los mortales, no va a morir. Siempre Dios va a estar con nosotros. Aparte de esto, este Dios no es hombre para que mienta. Dice en Número 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Así que Dios te ha prometido bendecirte. Él lo va a hacer. No importa las circunstancias de tu vida, Dios te va a bendecir. Diga conmigo, Dios me va a bendecir. O mejor diga, Dios me bendice cada día. Dios me bendice cada día. Y en Isaías 55:11 dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este Dios maravilloso cumplirá su palabra. ¿Dios te ha dado alguna palabra? Pues ten la seguridad que esa palabra va a ser cumplida. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tenemos un Dios omnipotente, un Dios que tiene poder, que nos va a sobreedificar y darnos la herencia. ¿Sabe que tenemos una herencia en Cristo Jesús? Y el Dios eterno, el que no muere, el que no miente, el que es poderoso, hará cumplir eso en tu vida y en mi vida. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que vamos a recibir mucho más de lo que podemos pensar o esperar o pedir. Dios es sobreabundante. En Él está la sobreabundancia. Y quiero volverles a releer el texto. Me hace descansar aún en medio de la prueba. Estás en prueba, Él te va a hacer descansar. Me alimenta y me pone junto a aguas de reposo. Me da paz. Aguas de reposo es la quietud. Siempre me da paz. En medio de la tormenta, Él me va a dar paz. Hubo alguien que dijo que la paz no es la ausencia de conflicto, sino estar en el gozo de que en medio del conflicto Dios está contigo. Y hubo alguien que hizo un cuadro para mostrar esa paz. Y hizo una gran roca
y una matica con una florecita detrás de la roca y un viento recio, y estaban los árboles grandes que se doblaban y la matica permanecía firme porque estaba detrás de la roca. Así es Cristo. Venga lo que venga, estamos detrás de la roca y Él nos guarda, hermano. Y dice acá, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Fíjese, me alimenta, me da paz, me guía, ¿verdad? Me hace un hombre recto, me protege, no temo ningún mal. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque Él está con nosotros. Siempre Dios, y creo que en David esto era lo que había experimentado cuando vio al gigante. Él sabía que Dios estaba con él. Él no dijo, me ofendiste a mí, sino has ofendido ¿a quién? Al comandante en jefe, al Todopoderoso, a Jehová Sebaot, al Dios de los ejércitos. Y acá dice, tu vara y tu callada me infunden aliento. El Señor nos da nueva fuerza. ¿Sabe que la vara y el callado, ya le voy a hablar acerca de eso? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire, me guarda de mis enemigos, aún de los enemigos ocultos, el Señor me guarda. Unge mi cabeza con aceite. Mire, el Señor nos da honra delante de nuestros enemigos. Mi copa está rebosando, y en la copa llena de vino, el vino representa el gozo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moro por largos días. Así que tengo reservada, usted tiene reservadas grandes bendiciones para su vida y para mi vida. Dios tiene grandes bendiciones porque el Señor es mi pastor. Él me cuida, Él me venda, Él me ama, Él me protege en todos los aspectos de mi vida. Así que, amigo, amiga, hermano, nada me falta en Jesús. En Él tengo descanso. En Él tengo alimento tanto físico como espiritual. Tengo paz. Siempre voy a caminar por la senda de justicia, por el camino recto, por el camino del Señor, y estaré protegido por Él. No temo mal alguno, porque su presencia irá conmigo. Siempre va a estar el Señor, el Todopoderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Todopoderoso nos acompaña, siempre irá con nosotros. Es una promesa de Él. ¿Sabe? Dice acá, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sabe que la vara representa la autoridad de Dios en tu vida y en mi vida? Es un apoyo también para el camino. Cuando el pastor iba cansado, en esa vara él podía sostenerse. ¿Sabe usted que la vara es una señal de distinción, de linaje? Somos hijos de Dios y es un arma de guerra. La vara de Dios, su disciplina y autoridad me protege, me guía y me estimula a no desmayar. El callado, que es como un signo de interrogación, evita que la oveja se salga del camino. Bueno, el callado de Dios va a evitar que yo me aparte del Señor. Si estamos refugiados en el Señor, es para siempre. Ciertamente Él es la garantía del bien, de la benignidad, de la bondad en nosotros, y su misericordia, su consuelo. Siempre vamos a ser consolados por el Señor. Y estas cosas nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Desde ahora y para siempre estaré bajo la presencia del Señor. Amén. Quiero, si me permite el tiempo, contarle una breve historia que leí en un libro de Arthur Miller, creo que es Huellas en la Arena. Resulta que había un hombre que estaba en buena posición, le había ido muy bien, tenía riqueza, tenía un buen hogar, tenía todo lo que un hombre podía desear. Ya esto lo he contado a la iglesia, pero quiero contarlo a aquellos que tal vez no han escuchado. Y este hombre todas las tardes, al terminar su trabajo, iba a caminar a la orilla de la playa y caminaba
y hablaba con Dios. Y mientras caminaba le decía, Señor, tú has sido bueno conmigo, estoy agradecido. Y empezaba a orar y a clamar y a alabar. Y cuando caminaba, él notaba que del lado derecho de él se marcaban unas huellas. Y eso lo hacía siempre. Cada vez que terminaba su faena, iba a la tarde, como a eso de las 4 o 5 de la tarde, y daba ese tiempo al Señor. Pero hubo un tiempo como el que estamos viviendo. Y quiero hablar hipotéticamente esto, pero quiero reflejarlo con lo que nos acontece. Hubo un tiempo en que vino una pandemia y este hombre perdió a su familia, perdió a su esposa y a sus hijos por causa de la pandemia. Se enfermaron, fueron infectados y murieron. Y sus negocios se vinieron abajo por la causa del problema económico que trajo la pandemia. Y quedó en la ruina, quedó prácticamente en la calle. Sin embargo, no perdió su fe. Pero estaba dolido, afectado por todas las circunstancias que le estaba pasando. Y una tarde se acordó del Señor y se fue a caminar. Porque no hallaba cómo saciar su tristeza, cómo echar fuera la tristeza que lo embargaba, que lo abrumaba, y se fue a caminar esa tarde a la orilla de la playa como solía caminar con el Señor. Y entre sus palabras mientras caminaba le decía, Señor, recuerdo aquellos tiempos tan hermosos por el cual yo pasé. Y te agradecía tantas bondades que tuviste para conmigo. Y mientras caminaba seguía hablando el hombre y le decía, Señor, los tiempos buenos en los cuales yo me gocé contigo y podía sentir tu presencia, pero ahora en este momento de adversidad, mi Dios, que vengo acá a la playa como solía hacer, que había dejado tiempo de venir por la circunstancia que me acongoja. Hoy te digo, mira mi Dios lo que me ha pasado, he perdido todo, he perdido mi familia, he perdido mis bienes, he perdido mis esperanzas. Y lo tremendo de esto, mi Señor, es que en aquel entonces yo podía sentirte y percibirte, e inclusive podía ver las huellas tuyas que caminaban al lado mío. Hoy en día me siento tan lejos de ti, siento que tú no estás conmigo. Y aún lo tremendo, antes cuando veía las huellas que se marcaban sobre la tierra, sobre la arena, yo podía percibir que tú estabas conmigo. Hoy estoy hablando contigo y cuando miro a la arena no puedo ver tus huellas, Señor. Qué mal me siento, le decía. Y en eso vino una voz del cielo y le dijo, hijo mío, esas huellas que tú no estás viendo, esas huellas que tú no estás viendo, esas huellas no es que yo no esté contigo. El que no vea ese par de huellas, porque ese par de huellas que tú no ves no son las mías, porque yo te llevo sostenido sobre mis brazos. Por eso no puedes ver mis huellas. Yo te llevo en mis brazos, hijo mío. Yo no te abandono ni te abandonaré. Y este hombre cayó de rodillas, postrado. ¿Sabe? Tenemos un Dios así. Tenemos un Dios poderoso que aún en los momentos más difíciles Él nos va a sostener. Claro que vamos a pasar por pruebas. Claro que vamos a sentirnos como ese hombre. Pero, ¿sabe? Dios nos va a llevar en sus brazos. Y este hombre, David, conocía a Dios. Dios permita y permite tú a tu corazón que podamos conocer a ese nivel a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro pastor. Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios les multiplique.